Ya en Homero, hace más de 2500 años, la mitología griega exploraba la idea de los autómatas y los dispositivos de movimiento automático. En el siglo III a.C., los ingenieros de Alejandría helenística en Egipto estaban construyendo verdaderos robots y máquinas mecánicas, y tal ciencia ficción y tecnología no era exclusiva de la cultura grecorromana. Las crónicas chinas hablan de emprendedores engañados por androides realistas y describen sirvientes artificiales creados en el siglo II por la inventora Huang Yuejin. Las maravillas tecnológicas, como los carros de guerra y los seres animados, también aparecen en las epopeyas hindúes. Una de las historias más intrigantes de la India cuenta cómo los robots una vez guardaron las reliquias de Buda. La historia está ambientada en la época de los reyes Ajatasattu y Asoka. Ajatasattu, quien reinó desde el 492 hasta el 460 a.C., fue reconocido por encargar nuevos inventos militares como catapultas poderosas y un carro de guerra mecanizado con cuchillas giratorias. Cuando Buda murió, se le encomendó a Ajatasattu la defensa de sus preciosos restos. El rey los escondió en una cámara subterránea cerca de su capital, Pataliputa, ahora Patna, en el noreste de la India. Tradicionalmente, las estatuas de guerreros gigantes estaban en guardia cerca de los tesoros, pero en la leyenda, los guardias de Ajatasattu eran extraordinarios, eran robots. En la India, los autómatas o seres mecánicos que podían moverse por su cuenta se los llamaban Bhuta Vahanayanta, o máquinas de movimiento de los espíritus, en pali y en sánscrito. Según la historia, se predijo que los robots de Ajatasattu permanecerían en servicio hasta que un futuro rey distribuyera las reliquias de Buda en todo el reino. Los textos antiguos de la India y budistas describen a los guerreros autómatas girando como el viento, golpeando a los intrusos con espadas, recordando los carros de guerra de Ajatasattu con cuchillas giratorias. En algunas versiones, los robots son impulsados por una rueda hidráulica o hechos por Vishvakarman, el dios ingeniero hindú, pero la versión más llamativa vino por una ruta enredada hacia el Lokapanati de Birmania. Traducciones de Pali de textos sánscritos más antiguos y perdidos, solo conocidos en las traducciones chinas, cada una basada en tradiciones orales anteriores. En este cuento, muchos Yantakara, fabricantes de robots, vivían en las tierras occidentales de los Yavanas, hablantes de griego, en Roma Visaya, el nombre indio de la cultura grecorromana del mundo mediterráneo. Las tecnologías secretas de los robots de los Yavanas estaba bien guardada. Los robots de Roma Visaya llevaron a cabo el comercio y la agricultura, capturaron y ejecutaron delincuentes. A los fabricantes de robots se les prohibió abandonar o revelar sus secretos. Si lo hicieron, los asesinos robóticos los persiguieron y mataron. Los rumores de los robots fabulosos llegaron a la India, inspirando a un joven artesano de Pataliputa que deseaba aprender a hacer autómatas. En la leyenda, el joven de Pataliputa se encuentra reencarnado en el corazón de Roma Visaya. Se casa con la hija del maestro robot y aprende su oficio. Un día, él roba planes para hacer robots y trama un complot para regresar a la India. Seguro de haber sido asesinado por robots asesinos, antes de que pudiera hacer el viaje él mismo, se abre el muslo, insertan los dibujos debajo de su piel y se cose nuevamente. Luego le dice a su hijo que se asegure de que su cuerpo regrese a Pataliputa y comience el viaje. Él es capturado y asesinado, pero su hijo recupera su cuerpo y lo lleva a Pataliputa.
Una vez de vuelta a la India, el hijo recupera los planes del cuerpo de su padre y sigue sus instrucciones para construir soldados automáticos para que el rey Ajatasattu proteja las reliquias de Buda en la cámara subterránea. Bien ocultas y custodiadas por expertos, las reliquias y los robots cayeron en la oscuridad. 2 siglos después de Ajatasattu, Asoka gobernó el poderoso imperio Maurya en Pataliputa, 273 al 232 a.C. Asoka construyó muchas estupas para conservar las reliquias de Buda en su vasto reino. Según la leyenda, Asoka había oído la leyenda de las reliquias ocultas y buscó hasta que descubrió la cámara subterránea custodiada por los feroces guerreros androides. Batallas violentas se lidiaron entre Asoka y los robots. En una versión, el dios Vishvakarman ayudó a Asoka a derrotarlos disparando flechas en los pernos que mantienen juntas las construcciones giratorias. En otro cuento, el hijo del viejo ingeniero explicó cómo deshabilitar y controlar a los robots. En cualquier caso, Asoka terminó al mando del ejército de autómatas. ¿Es esta leyenda simplemente fantasía? ¿Podría la historia haberse fusionado en torno a los primeros intercambios culturales entre Oriente y Occidente? La historia conecta claramente a los seres mecánicos que defienden las reliquias de Buda con los autómatas de Roma-Visaya, el occidente de influencia griega. ¿Cuán antiguo es el cuento? La mayoría de los estudiosos asumen que surgió en la época medieval islámica y europea, pero muchos creen que la historia podría ser mucho más antigua. El marco histórico apunta al intercambio tecnológico entre las culturas Maurya y helenística. El contacto entre la India y Grecia comenzó en el siglo V a.C., una época en la que los ingenieros de Ajatasattu crearon nuevas máquinas de guerra. El intercambio cultural greco-budista se intensificó después de las campañas de Alejandro Magno en el norte de la India. En el año 300 a.C., 2 embajadores griegos, Megástenes y Deimacus, residían en Pataliputa, que contaba con arte y arquitectura de influencia griega y fue el hogar del legendario artesano que obtuvo planes para robots en Roma-Visaya. Los grandes pilares erigidos por Asoka están inscritos en griego antiguo y nombran reyes helenísticos, lo que demuestra la relación de Asoka con Occidente. Los historiadores saben que Asoka se correspondió con los gobernantes helenísticos, incluido Ptolomeo II, Filadelfo en Alejandría, cuya espectacular procesión en el 279 a.C. exhibió famosas estatuas animadas complejas y dispositivos automatizados. Los historiadores informan que Asoka envió personas a Alejandría y que Ptolomeo II envió embajadores a Asoka en Pataliputa. Era costumbre que los diplomáticos presentaran espléndidos regalos para mostrar los logros culturales. La pregunta es, ¿trajeron planos o modelos en miniatura de autómatas y otros dispositivos mecánicos? No se puede precisar la fecha original de la leyenda, pero es plausible que la idea de robots custodiando las reliquias de Buda fusione hazañas de ingeniería reales e ingeniería de la época de Ajatasattu y Asoka. Esta sorprendente leyenda es una prueba de que los conceptos de construcción de autómatas estaban muy extendidos en la antigüedad y revela el vínculo universal atemporal entre la imaginación y la ciencia. Si te gustó el vídeo, dale pulgar arriba y compártelo. Una vez más te doy las gracias por apoyar al canal. Hasta la próxima.